Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente por la posibilidad de compartir una experiencia de vida, una historia que por más que se le quiera restar el melodrama, no deja de ser impactante, sobre todo por la situación global que atravesamos todos los bolivianos. Desde el año 2008, cuando ya se encontraba al mando el señor Evo Morales, denunciamos uno de los principales montajes y más aterradores procesos armados en el que fallecieron 13 personas en el departamento de Pando, inculpando al gobernador, prefecto en aquel entonces, Leopoldo Fernández. Defendimos al empresario Humberto Roca, dueño de la aerolínea más grande que tuvo Bolivia, Aerosur, puesto que fue extorsionado para ceder sus aeronaves a favor de la empresa estatal y por rehusarse a ello tuvo que trasladarse forzado al exilio a los Estados Unidos. Asesoramos también a los directores y representantes de la empresa hindú Jindal, que fueron también extorsionados y presionados para llegar a un convenio con el Estado. Es decir, durante todo ese periodo asesoramos a quienes se ponían enfrente de un gobierno autoritario, arbitrario y absolutamente abusivo, comportándose al margen de la legalidad. Llegamos a denunciar el año 2013 al jefe de inteligencia policial que en Estados Unidos fue a extorsionar precisamente a uno de los empresarios, revelando información altamente confidencial del Estado. La presentamos públicamente, fue condenado el oficial de policía en los Estados Unidos y gracias a una invitación que realizó precisamente esta loable y prestigiosa institución que en 2014 presentamos una denuncia pública ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington respecto a las múltiples violaciones de los derechos humanos, a la persecución y al arbitrario manejo discrecional de los poderes del Estado que se centraban en solamente un grupo de personas alrededor del señor Evo Morales. Esta denuncia nos costó que el año 2015 se montara un proceso en mi contra como abogado defensor de un ciudadano peruano, en la que luego de ser aprendido a más de 500 kilómetros de donde el ciudadano se había dado a la fuga, acusándome de la complicidad de su fuga, fuimos torturados junto con la madre de mi hija, junto con mi cuñado, obligándonos a permanecer a 8 grados bajo cero durante 2 noches en Patacamaya, una localidad cercana a la ciudad de Oruro, en pleno invierno, con la finalidad de que revelemos información que lógicamente no la teníamos. Estuve detenido por 2 meses en la cárcel de San Pedro de la Paz y estuve con detención domiciliaria durante 5 años, hasta el año 2020. El año 2019, cuando la dictadura se ve interrumpida, lastimosamente, los dictadores, el tirano, el narcoterrorista Evo Morales sale del gobierno, escapando producto del descubrimiento del fraude, pero su sistema de manejo discrecional de la justicia, del poder, se mantiene. No logramos durante este periodo transitorio del gobierno de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, a quien hoy defendemos, junto a otras exautoridades, junto a perseguidos políticos, junto a ciudadanos cívicos y miembros de las resistencias ciudadanas pacíficas que confrontaron las hordas de violencia enviadas por el señor Evo Morales. Hoy no solamente se sufre el ánimo de una venganza ruin, absolutamente totalitaria, parte de un manejo que el señor Luis Arce Catacora le ha permitido a Evo Morales continuar no solamente al mando de la justicia, sino también al mando del poder. El año 2020, cuando se celebran las elecciones en las que gana Luis Arce Catacora, producto
de también un fraude electoral que lo hemos denunciado y vamos a continuar haciéndolo, 5 días después de su posesionamiento, que fue incorporado al gobierno el 8 de noviembre, el 13 de noviembre, una patrulla rodea mi movilidad acusándome de conducción peligrosa de vehículo, trasladándome a una celda en la ciudad de Santa Cruz, para que al día siguiente llegaran policías de la ciudad de La Paz, acusándome y con un mandamiento de aprehensión por legitimación de ganancias ilícitas. Un hecho rechazado el 2017, cuando estaba perseguido por el primer proceso, y reabierto deliberadamente para buscar mi detención preventiva. Gracias a Dios y al apoyo de toda la ciudadanía, miembros de la Iglesia, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e instituciones que emitieron su firme voz de que no podían permitir ni tolerar una persecución política al igual que la de Evo Morales, fui liberado 48 horas más tarde. Sin embargo, este tipo de montajes procesales se dio y a espaldas mía, como ocurre en la mayoría de los casos, se libran casos, avanzan, se investiga sin que una persona los conozca, hasta que finalmente se libra un mandamiento de aprehensión. Hasta la pasada semana, mi persona, sí, con esto termino. Un minuto para culminar. Gracias. Hasta la pasada semana mi persona tenía un mandamiento de aprehensión librado en la ciudad de La Paz, a donde fuimos, nos presentamos, logramos a través de acciones constitucionales de libertad dejar sin efecto dicho mandamiento, pero no es de extrañarse que el sistema dictatorial que concentra los poderes en un grupo de personas que ha fraudulentamente obtenido el poder, no de forma legal, sino de manera absolutamente amañada. Quienes actualmente tienen incomunicado a los medios de comunicación, logran prorrogarse en el mandato, logran devolverle el poder que en este momento, y estamos a pocos días, Dios no lo permita, de que el señor Evo Morales, a título de que no existió fraude, la mentira más grande del señor Lanchipa, y a título de que fue un golpe de Estado, como parte de los resultados del GIEI, vaya a retomar el poder por la fuerza. Vamos a seguir de forma absolutamente inclaudicable denunciando estos hechos, pero lo que no podemos permitir es renunciar a una batalla legítima que todos los bolivianos merecemos tener una mejor justicia, tener un mejor país. Muchas gracias.